Si alguna vez te has sentido atrapado en el incesante murmullo de tu propia mente, si te has preguntado por qué los pensamientos parecen no detenerse jamás, entonces este video es para ti. Hoy exploraremos una pregunta tan poderosa que puede transformar por completo tu percepción de la realidad. ¿Con quién está hablando realmente tu mente? Al final de este video, descubrirás una verdad capaz de liberarte del ruido mental y llevarte a un estado de serenidad que nunca imaginaste posible. Así que, si estás listo para dar el primer paso hacia tu verdadero poder, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y dejar en los comentarios: estoy despertando a mi verdad. Este viaje apenas comienza. Piénsalo por un momento. Los pensamientos aparecen y desaparecen sin esfuerzo, las emociones fluctúan, los recuerdos emergen sin ser llamados. Todo esto sucede de manera automática, como un río que fluye sin cesar. Estamos tan acostumbrados a este diálogo interno que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Pero hoy quiero hacerte una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quién está escuchando todo esto? Podría parecer una cuestión extraña al principio, pero cuanto más la contemplas, más reveladora se vuelve. Si la mente nunca deja de hablar, entonces debe haber algo en ti que la escucha. Algo que es consciente de cada pensamiento que cruza tu mente, de cada emoción que sientes, de cada historia que te cuentas a ti mismo. Pero, ¿qué es ese algo? ¿Es la voz en sí misma? ¿O es la silenciosa presencia que observa todo sin intervenir? El Dr. Joe Dispenza enseña que la mayoría de las personas viven identificadas con sus pensamientos, como si fueran una verdad absoluta. Si aparece una idea como no soy suficiente, la creen. Si un recuerdo doloroso del pasado resurge, lo reviven como si estuviera ocurriendo en el presente. Si una emoción como el miedo o la duda emerge, la toman como una realidad incuestionable. Pero, ¿y si te dijera que ninguna de estas cosas eres tú? ¿Qué pasaría si descubrieras que eres algo mucho más vasto, algo que trasciende los pensamientos, las emociones y las historias que la mente fabrica? Tómate un instante para observar tu propia experiencia. Un momento estás pensando en qué comer, al siguiente recuerdas un evento embarazoso de hace años, luego aparece la frustración y después el alivio. Todo esto sucede sin que hagas ningún esfuerzo consciente. Pero hay algo que no cambia: la conciencia que observa todo esto. Y esa conciencia, ese testigo silencioso, eres tú. La mayoría de las personas creen que el yo que piensa, siente y reacciona es real. Se percibe sólido, inmutable, como si hubiera una entidad dentro del cuerpo que gobierna todo. Pero, ¿alguna vez has examinado ese yo? ¿Te has preguntado qué es realmente? ¿De dónde surge? Cuando lo observas de cerca, sucede algo inesperado: el sentido del yo comienza a disolverse. Lo que creíamos ser, nuestra identidad basada en pensamientos y emociones, resulta ser solo un conjunto de patrones mentales y condicionamientos. Imagínalo como el cielo y las nubes pueden ser oscuras o ligeras, pueden cambiar de forma o desaparecer, pero el cielo siempre permanece intacto. Tú eres el cielo, no las nubes. Eres la conciencia, no el ruido mental pasajero. Joe Dispenza explica que cuando una persona sigue identificada con su antigua identidad, repite el pasado una y otra vez. Los mismos pensamientos generan las mismas emociones, que conducen a las mismas acciones, que terminan creando la misma realidad. Es un ciclo aparentemente inquebrantable, hasta que te das cuenta de que puedes salir de él. En el instante en que comprendes que no eres solo un reflejo de tu historia pasada, recuperas tu poder. Dejas de ser una víctima del ayer y te conviertes en el creador de un nuevo futuro. Pero para lograrlo, debes estar dispuesto a soltar la idea de que ya sabes quién eres. Cada vez que tu mente diga, no puedo, no soy lo suficientemente bueno, nunca lo lograré, pregúntate: ¿quién está escuchando este pensamiento? Si puedes observarlo, entonces no eres tú. Si puedes notar cómo las emociones van y vienen, entonces no eres ellas. Esta simple práctica puede transformar tu vida. Para la mayoría de las personas, la mente es como una radio encendida a las 24 horas del día, reproduciendo una lista interminable de viejas canciones de miedo, duda y limitación.
Pero, ¿qué pasaría si pudieras bajar el volumen? ¿Y si pudieras dar un paso atrás y darte cuenta de que no tienes que escucharla? ¿Y si descubrieras que no eres la voz, sino el que la oye? Imagina que caminas por un mercado abarrotado. Hay voces por todas partes, música sonando, gente discutiendo y riendo. Al principio, el ruido parece abrumador. Pero entonces, algo cambia, te das cuenta de que solo estás de paso. Ninguna de esas voces te pertenece. Ninguna de ellas te define. Y en el momento en que comprendes esto, surge una profunda sensación de paz. Has encontrado la paz. Este es el regalo que recibes cuando dejas de identificarte con el ruido interminable de la mente. De repente, un espacio silencioso se abre dentro de ti. Y en ese espacio, no hay miedo, no hay dudas, no hay lucha. Solo hay pura conciencia, un estado de quietud que siempre ha estado ahí, esperando a que lo descubras. Desde este lugar de presencia, comienza una nueva vida. Una vida en la que ya no eres prisionero de viejos pensamientos y emociones, sino el creador de tu propia realidad. Y lo más sorprendente es que cuando finalmente lo veas, cuando realmente comprendas lo que ha estado ocurriendo todo este tiempo, te reirás. Porque nunca fue complicado. La verdad siempre estuvo ahí, oculta a plena vista, esperando a que la reconocieras. Pero aquí está el dilema, la mente siempre está contando una historia. Toma pensamientos sueltos, recuerdos fragmentados y emociones dispersas, y los entrelaza en una narrativa coherente. De este entretejido de experiencias, surge una identidad que se siente sólida, real. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionar esta identidad? ¿Alguna vez has investigado profundamente quién eres realmente? ¿Dónde está este yo al que llamas tú mismo? La mayoría de las personas viven sus vidas asumiendo que este yo es una entidad real dentro de ellas, algo inmutable que las define. Pero cuando lo examinas de cerca, empieza a desmoronarse. Lo que una vez se sintió como un ser firme y separado, se revela como nada más que pensamientos pasajeros, emociones fluctuantes y recuerdos condicionados. Todo ello es una construcción mental. El Dr. Joe Dispenza enseña que la mayoría de las personas no son conscientes de esta ilusión. Creen que hay un alguien real dentro de su cabeza, alguien que piensa, que siente, que toma decisiones y que reacciona al mundo. Pero aquí está la verdad. No hay un ente separado detrás de los pensamientos. La mente simplemente habla consigo misma, manteniendo la ilusión de que hay alguien escuchando. Imagina que te paras frente a un espejo y comienzas a hablar con tu propio reflejo. Al principio, parece que hay dos personas, una que habla y otra que responde. Pero en realidad, solo hay una. El reflejo no es un ser separado, es solo una proyección. Esto mismo sucede en tu mente. Un pensamiento surge y otro pensamiento responde, creando la impresión de que hay un yo que controla y dirige esta conversación. Pero cuando observas con atención, te das cuenta de que no hay ningún yo separado detrás de los pensamientos, orquestándolos. Solo hay conciencia. Y esa conciencia es tu verdadera esencia. No tiene nombre, ni forma, ni historia. No juzga ni analiza. No se aferra ni rechaza nada. Simplemente es. Es el testigo silencioso que observa cómo los pensamientos aparecen y desaparecen, cómo las emociones suben y bajan, cómo las experiencias se desvanecen como huellas en la arena. Y sin embargo, la mayoría de las personas se identifican con los pensamientos en lugar de con la conciencia que los observa. Pero, ¿por qué ocurre esta confusión? ¿Por qué nos aferramos tanto a la idea de un yo separado? La respuesta radica en algo aún más profundo, la conciencia pura del ser. Antes de que aparezca cualquier pensamiento, antes de que surja cualquier emoción o se forme cualquier recuerdo, hay una verdad innegable, existes. Esta sensación fundamental de yo soy siempre está presente. Antes de que la mente lo etiquete, antes de que se añadan historias y conceptos, solo hay la pura conciencia de existir. Pero la mente, que no puede tolerar la incertidumbre, toma esta conciencia y la envuelve en una historia. Convierte yo soy en yo soy esto o yo soy aquello. Y así, comienza el condicionamiento. Se nos enseña que somos nuestro nombre,
nuestra profesión, nuestros logros y fracasos. Nos identificamos con el cuerpo, con nuestras experiencias, con nuestras emociones. Y con el tiempo, esta historia se arraiga tan profundamente en nosotros que se siente como la única realidad posible. Joe Dispenza explica que la mente está programada para repetir patrones familiares. Los mismos pensamientos generan las mismas emociones crean los mismos comportamientos, y estos refuerzan la misma identidad. Es un ciclo tan automático que parece imposible de romper. Pero en el momento en que te das cuenta de que no eres la voz en tu cabeza, sino la conciencia que la escucha, todo cambia. Piensa en esto, antes de que aparezca un pensamiento, ¿qué hay? Solo la tranquila presencia del ser. Sin historia, sin etiquetas, sin limitaciones. Solo conciencia pura. Y sin embargo, la mente, que se alimenta de definiciones, toma esta vastedad y la reduce a algo pequeño, limitado y separado. Te convence de que eres solo este cuerpo, solo esta mente, solo estos pensamientos fugaces. Pero tú no eres la mente. No eres los pensamientos. Eres el espacio en el que aparecen y desaparecen. Imagina que estás observando el océano. Algunas olas son grandes, otras pequeñas. Algunas se elevan con fuerza, otras se disuelven suavemente en la orilla. Pero sin importar cuán turbulentas o calmadas sean las olas, el océano sigue siendo el mismo. Tú eres ese océano. Los pensamientos y emociones son solo olas pasajeras. Vienen y van, cambian de forma, pero no pueden definirte. No pueden atraparte. Porque en el fondo, eres algo mucho más profundo que cualquier pensamiento o emoción. Eres la conciencia que observa. Eres el vasto espacio de presencia en el que todo ocurre. Y cuando realmente lo ves, cuando lo comprendes más allá de las palabras, un profundo alivio inunda tu ser. Porque te das cuenta de que siempre fuiste libre. Siempre fuiste el océano, nunca solo la ola. La mente siempre intentará etiquetar, definir y tejer historias. Es su naturaleza. Pero eso no significa que debas quedar atrapado en su red de pensamientos. Puedes dar un paso atrás, observar y darte cuenta de que no eres la historia que la mente está contando. Eres la conciencia que la presencia. Y cuando realmente comprendes esto, sucede algo extraordinario, la lucha se disuelve. La búsqueda cesa. Y en su lugar, emerge una paz profunda, inquebrantable. Una tranquilidad que no depende de circunstancias externas ni de pensamientos pasajeros, porque está arraigada en la esencia misma de tu ser. En el núcleo de tu existencia hay algo mucho más grande que las ideas, creencias y emociones que recorren tu mente. Algo que ha estado ahí desde el principio, antes de que aprendieras tu nombre, antes de que surgiera la primera noción de quién crees ser. Esa presencia silenciosa, inmóvil e ilimitada siempre ha sido tu verdadera naturaleza. Todo lo demás, tu identidad, tu historia, tus experiencias son capas añadidas por la mente, adornos superpuestos sobre el lienzo en blanco de tu conciencia. Pero esas capas no son lo que realmente eres. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan por la vida creyendo que son sus pensamientos. Cuando la mente dice, no soy lo suficientemente bueno, o he logrado el éxito, lo toman como una verdad absoluta. Si sienten emociones, inmediatamente las convierten en parte de su identidad. Soy feliz, estoy ansioso, estoy en crisis. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte quién es el yo que experimenta todo esto? ¿Quién es el que nota los pensamientos a medida que van y vienen? En el momento en que empiezas a cuestionar esto, algo increíble sucede. La ilusión de un yo fijo y separado comienza a desmoronarse. El Dr. Joe Dispenza enseña que la mente es como un tocadiscos repitiendo las mismas canciones del pasado una y otra vez. La mayoría de las personas viven en piloto automático, repitiendo los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones y reaccionando de la misma manera. ¿Por qué? Porque creen que son la voz en su cabeza. Creen que son la acumulación de sus pensamientos, recuerdos y experiencias pasadas. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que realmente eres no tiene nada que ver con estos estados mentales efímeros?
Imagina por un momento el cielo. No importa si el sol brilla, si las nubes se acumulan o si estalla una tormenta, el cielo en sí mismo permanece inalterado. Sigue siendo vasto, abierto e infinito. Tu conciencia es como ese cielo. Los pensamientos y emociones son como las nubes, aparecen, cambian de forma, se mueven y desaparecen. Pero el cielo nunca es afectado por ellas. El problema es que la mayoría de las personas se identifican con las nubes en lugar de con el cielo infinito en el que aparecen. Ahora profundicemos. En este mismo instante, están surgiendo pensamientos en tu mente. Quizás estás analizando lo que estás escuchando, recordando algo del pasado o sintiendo una emoción. Pero detente por un momento y hazte esta pregunta. ¿Quién es consciente de todo esto? Cuando surge un pensamiento, ¿quién lo observa? Cuando aparece un recuerdo, ¿quién es el que lo nota? La mente intentará responder con otro pensamiento, soy yo. Pero, ¿lo es realmente? Si sigues indagando, descubrirás que no hay una entidad separada detrás de la mente. Solo hay conciencia, el testigo silencioso de todo lo que sucede. Aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas. La mente no quiere aceptar que no tiene el control. Se aferra a la idea de un yo que posee pensamientos y emociones. Dice, estas son mis ideas, mis sentimientos, mis creencias. Pero la conciencia en sí misma, ¿acaso reclama algo? No. La conciencia simplemente observa. El Dr. Joe Dispenza explica que cuando dejamos de identificarnos con las historias que la mente nos cuenta, accedemos a una inteligencia mucho más profunda. Una inteligencia que no está limitada por el condicionamiento del pasado. Es esta inteligencia la que permite a las personas sanar, transformarse y crear una nueva realidad. Pero nada de esto es posible mientras sigamos atrapados en la prisión mental en la que hemos estado viviendo. Para comprenderlo realmente, prueba este experimento ahora mismo. Respira hondo y cierra los ojos por un momento. Observa los pensamientos a medida que surgen. Pero en lugar de seguirlos, pregúntate. ¿A quién le está hablando la mente? Cada vez que aparezca un pensamiento, intenta encontrar al yo separado que supuestamente lo está pensando. ¿Dónde está? ¿Tiene forma? ¿Tiene una ubicación concreta? Si sigues buscando, descubrirás que no hay nada allí. Solo hay conciencia. Y esta es la realización definitiva. El yo con el que te has identificado toda tu vida es solo una ilusión creada por la mente. Un espejismo construido a partir de pensamientos y recuerdos. Y cuando realmente ves esto, todo cambia. La lucha por controlar la vida desaparece. La necesidad de definirse, de probar algo al mundo, de perseguir metas sin fin, se desvanece. Porque ahora ves la verdad. Nunca fuiste los pensamientos. Nunca fuiste las emociones. Nunca fuiste la historia que la mente ha estado contando. Eres algo mucho más grande. Eres la presencia vasta e ilimitada que ha estado ahí todo el tiempo. Y cuando vives desde este estado del ser, nada puede detenerte. La mente siempre está hablando. Pero, ¿con quién exactamente? Genera un pensamiento y luego otro para responder al primero, como un eco interminable. Pero en el fondo, más allá de todas estas voces, hay un silencio profundo, inmenso, eterno. Ese silencio eres tú. La mente discute, analiza, cuestiona, duda y justifica todo dentro de sí misma. Y lo hace de una manera que parece increíblemente personal, como si fuera una conversación sobre ti, para ti y por ti. ¿Pero realmente lo es? ¿O es solo un juego de pensamientos interactuando entre sí dentro del espacio de la mente? Veámoslo más de cerca. La mente crea un único pensamiento, yo soy esto. Siento esto. Creo esto. Y a partir de ahí, todo un mundo de ideas, preocupaciones y emociones comienza a girar en torno a ese yo. Cada experiencia, cada decisión, cada reacción parece confirmarlo, reforzarlo, hacer que se sienta real. Ese yo se convierte en el centro de todo. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si este yo es el núcleo de la conciencia, ¿por qué desaparece en el momento en que intentamos encontrarlo?
Si es tan central, ¿dónde está exactamente? ¿Puede tocarse, verse, medirse? Si realmente fuera una entidad sólida y real, debería ser localizable en algún lugar. Y sin embargo, cuando lo buscamos directamente, se desvanece como un espejismo en el desierto. La impactante verdad es que el pensamiento del yo es solo eso, un pensamiento. Una actividad mental pasajera. No es más sustancial que una nube flotando en el cielo. La única razón por la que se siente real es porque la mente ha pasado toda la vida reforzándolo, repitiéndolo una y otra vez hasta convertirlo en una verdad incuestionable. El Dr. Joe Dispenza explica que la mayoría de las personas están atrapadas en este ciclo sin siquiera darse cuenta. La mente opera en piloto automático, reproduciendo los mismos pensamientos día tras día. Y como estos pensamientos son familiares, la gente los asume como verdaderos. Pero la verdad no se define por la repetición. El simple hecho de que un pensamiento surja en la mente no significa que refleje la realidad. Lo que experimentamos como yo es solo un programa. Un patrón mental condicionado por el pasado y reforzado con el tiempo. Piénsalo de esta manera. Imagina una sombra. Si no supieras cómo funcionan las sombras, podrías asumir que es algo sólido, algo que tiene existencia propia. Pero en el momento en que intentas agarrarla, desaparece. Lo mismo ocurre con la identidad creada por la mente. Parece real hasta que la investigas de cerca. Y cuando ves a través de la ilusión, todo el juego cambia. Ahora, aquí es donde la mente juega su truco más astuto. Se convence a sí misma de que quiere liberarse. Genera pensamientos como, estoy cansado de pensar, ojalá mi mente se callara, necesito encontrar paz. Pero detente un momento y observa. ¿Quién es el que se queja? La misma mente que quiere dejar de pensar, es la que está produciendo el pensamiento de dejar de pensar. Es como un fuego que dice, ojalá pudiera dejar de arder. Es una paradoja. La mente no puede liberarse de sí misma, porque es la que crea la lucha. Se queja de su propia actividad mientras simultáneamente genera más actividad. Y así, el ciclo continúa. Para salir de este bucle, algo fundamental tiene que cambiar. La clave no está en luchar contra los pensamientos. Está en verlos con claridad. Cada vez que la mente genere otro pensamiento basado en la identidad de estoy luchando, quiero paz, estoy pensando demasiado, haz una pausa y pregúntate. ¿Quién está diciendo esto? ¿Dónde está exactamente el yo que está sufriendo? Si miras profundamente, descubrirás que no hay nadie ahí. Solo otro pensamiento. No hay un pensador separado. No hay un yo independiente que esté atrapado. Solo hay un testigo silencioso, una conciencia pura y sin esfuerzo que observa todo el juego de la mente, de la misma manera que el público observa una película. Y al igual que en una película, nada de lo que ocurre en la pantalla te afecta realmente. Son solo imágenes en movimiento. El Dr. Joe Dispenza enseña que en el momento en que te das cuenta de que no eres tus pensamientos, todo cambia. Dejas de ser controlado por viejos patrones. En lugar de quedar atrapado en la incesante charla mental, te conviertes en el observador de ella. Das un paso atrás y simplemente presencias lo que ocurre. Y en ese acto de observar sin identificación, la mente pierde su control. Deja de sentirse como un enemigo del que necesitas escapar. Comienzas a verla por lo que realmente es. Un mecanismo automático que funciona por sí solo. Pero aquí viene la parte más extraordinaria. La búsqueda de paz, felicidad y libertad termina en el instante en que comprendes que nunca estuviste atrapado para empezar. La lucha nunca fue real. Era solo la mente luchando contra sí misma, creyendo en sus propias ilusiones. Y cuando te alejas de este juego, todo cambia. El peso de la duda, la preocupación y el exceso de pensamiento desaparece. Ya no te pierdes en los interminables debates de la mente. Los pensamientos siguen surgiendo y desapareciendo, pero ya no tienen poder sobre ti. Ya no moldean tu realidad. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. No al intentar silenciar la mente, sino al darte cuenta de que nunca fuiste la mente en primer lugar.
Porque hay algo en ti que nunca cambia. Algo que ha estado ahí siempre, sin importar cuántos pensamientos van y vienen. No discute. No reacciona. No lucha. Solo observa. Esa es la pura conciencia. Es el testigo silencioso que existe más allá del ruido de la mente. Los pensamientos surgen y desaparecen. Las emociones cambian. Las percepciones fluctúan. Pero la conciencia permanece intacta. Siempre presente. Testigo de todo, en un silencio eterno. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto. En lugar de ello, se enredan en sus pensamientos, atrapadas en la voz dentro de su cabeza, creyendo que esa voz es quien realmente son. Pero haz una pausa por un instante y pregúntate. ¿Quién está realmente pensando estos pensamientos? En el momento en que intentas encontrar al pensador, ocurre algo extraordinario. Toda la ilusión comienza a desmoronarse. El Dr. Joe Dispenza explica que pasamos la mayor parte de nuestras vidas identificándonos con la mente, confundiéndola con nuestra verdadera esencia. Pero la mente no es más que un conjunto de patrones automáticos, un mecanismo que funciona en piloto automático. Repite los mismos pensamientos día tras día. Moldea las emociones con base en el pasado. Condiciona comportamientos sin que siquiera nos demos cuenta. Y así, el yo que creemos ser no es más que una construcción hecha de memorias, hábitos y reacciones programadas. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos? El primer paso es salir de la identificación con la mente y convertirse en el observador. Dejar de ser el participante atrapado en el torbellino de pensamientos y, en su lugar, empezar a verlos como lo que realmente son. Acontecimientos pasajeros, nubes en el cielo de la conciencia. Cuando esto sucede, todo cambia. Ya no intentas controlar la mente, sino que le permites ser. Ya no luchas contra el parloteo interno, porque comprendes que no eres esa voz. Con el tiempo, esta conciencia se vuelve natural. Deja de ser un esfuerzo, deja de ser algo que practicas. Se convierte en la forma en que experimentas la vida. Trabajando, hablando, caminando o simplemente estando en silencio, comienza a crecer una profunda sensación de desapego. La vida se transforma. Ya no se trata de forzar, sino de fluir. No de controlar cada detalle, sino de permitir que todo se despliegue con naturalidad. Y aquí es donde se revela la mayor ilusión de todas. El ego, el yo que la mente ha creado, nunca ha sido estable. En un momento se presenta como un perfeccionista obsesionado con el éxito. Al siguiente, se convierte en víctima, quejándose de la dureza de la vida. Después adopta el papel de complaciente, de crítico, de temeroso. Lleva 1000 máscaras. Siempre cambiando, siempre adaptándose a las circunstancias. Pero si todos estos roles vienen y van, entonces, ¿qué queda? ¿Eres esas identidades pasajeras? ¿O eres aquello que las observa aparecer y desaparecer? La respuesta es clara una vez que la ves. No eres los pensamientos. No eres los roles que interpretas. Eres la conciencia estable en la que todo eso sucede. Y cuando esta comprensión se profundiza, ocurre algo increíble. El ego pierde su poder. Sus disfraces dejan de engañarte, porque puedes ver a través de ellos. El Dr. Joe Dispenza enseña que la mente es como un programa informático que se ejecuta de manera automática, condicionado por experiencias pasadas y emociones repetidas. Y cuanto más te identificas con estos patrones, más te atrapan. Pero el momento en que tomas distancia y simplemente los observas, dejas de reforzarlos. Y cuando dejas de alimentarlos con tu atención, comienzan a desvanecerse. Por eso la verdadera transformación no llega luchando contra la mente, sino entendiéndola. Cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, algo cambia dentro de ti. La presión del constante parloteo mental empieza a desvanecerse. Ya no intentas silenciar la mente a la fuerza, porque comprendes que el ruido nunca fue el problema. El problema era la creencia en ese ruido. Ahora, ya no crees en sus historias. Y esto lo cambia todo. Las dificultades que antes parecían abrumadoras comienzan a perder su poder.
Las dudas, el estrés, la sobrecarga mental, todo empieza a desvanecerse. No porque hayas arreglado algo, sino porque has dejado de identificarte con lo que nunca fue real. Y lo que queda es paz. No una paz que viene y va. No un estado emocional pasajero. Sino una quietud profunda e inquebrantable. Una claridad que no necesita palabras. Una libertad que no requiere esfuerzo. Esto es lo que realmente eres. Y una vez que lo sabes, nunca más puedes quedar atrapado. Con el tiempo, esta comprensión se expande. Dejas de verte como separado de los demás. Los límites entre tú y el mundo que te rodea comienzan a disolverse. El sentido del yo se desvanece, y lo único que queda es la conciencia misma. Porque en realidad, todo, absolutamente todo, surge dentro de la conciencia. No hay un yo que tenga que resolverlo todo. No hay un yo que tenga que controlar el mundo. Solo hay un flujo constante de pensamientos. Y tú eres el testigo de todo. Así que, al final, ¿con quién está hablando la mente? En realidad, solo está hablándose a sí misma. La mente siempre está hablando. Dialoga consigo misma, cuestiona, duda, justifica y analiza sin cesar. Y nosotros, atrapados en este flujo incesante de pensamientos, terminamos creyendo que esta voz interna es nuestra identidad. Pero, ¿y si nunca fuimos esa voz? ¿Qué pasa cuando dejamos de identificarnos con el constante parloteo mental? A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo la mente no es más que un programa automático, un conjunto de patrones que se repiten una y otra vez. Creemos que el yo que pensamos ser es real, pero cuando tratamos de encontrarlo, se desvanece como una sombra que nunca se puede atrapar. El Dr. Joe Dispenza nos recuerda que la mayoría de las personas viven atrapadas en estos ciclos de pensamiento, repitiendo las mismas emociones, las mismas historias y los mismos miedos, sin darse cuenta de que no son sus pensamientos. Pero hay otra manera de vivir. En lugar de quedar atrapados en la corriente de la mente, podemos dar un paso atrás y convertirnos en el observador. Ver la mente en acción sin identificarnos con ella. Darnos cuenta de que la lucha no es real, que el sufrimiento surge solo porque creemos en los pensamientos sin cuestionarlos. Y cuando vemos esto con claridad, algo extraordinario ocurre, la mente pierde su control. No porque la hayamos silenciado, sino porque ya no le damos el poder de definirnos. Los pensamientos siguen surgiendo. Las emociones siguen cambiando. Pero nosotros ya no nos aferramos a ellas. Lo que antes parecía un laberinto de preocupaciones y conflictos se disuelve, y en su lugar emerge una profunda sensación de paz. No una paz temporal que depende de las circunstancias, sino una paz inquebrantable que siempre ha estado ahí, oculta detrás del ruido de la mente. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. El ego, con todas sus máscaras y roles cambiantes, deja de tener control. La búsqueda constante por ser alguien, por encontrar validación, éxito o seguridad, se desvanece cuando comprendemos que nunca fuimos lo que la mente nos hizo creer. Y en este punto, surge una verdad aún más profunda. El sentido de separación desaparece. Nos damos cuenta de que no hay un yo separado del mundo. Todo lo que experimentamos, cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, ocurre dentro de la conciencia. No hay un yo que deba controlar nada. No hay un yo que tenga que resolverlo todo. La vida simplemente sucede, y nosotros somos el testigo silencioso de todo. Entonces, al final, la gran pregunta ya no es ¿quién soy?, sino ¿quién es el que ha estado observando todo este tiempo? Si este mensaje te ha inspirado, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue creyendo, sigue creando, y sigue sabiendo.